Hablamos ahora de economía. Ustedes saben, el equipo económico entregó ayer al Parlamento Nacional, a los presidentes de las dos bancadas, entregó la ley de presupuesto nacional. Sin esa ley se tranca todo. Vamos a ver cómo evoluciona la negociación dentro del área parlamentaria. Pero en tiempos donde cada peso cuenta y las decisiones presupuestales impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿cómo se diseña, cómo se negocia y cómo se ejecuta el presupuesto nacional? Es interesante conocerlo. Hoy recibimos a Javier Metre, especialista en políticas públicas y gestión financiera, para conversar sobre los desafíos del presupuesto en nuestro país. Desde los criterios de asignación hasta las tensiones entre prioridades sociales y restricciones fiscales. Y algunas de las modificaciones que se están planteando ahora que debe haber tenido muy poco tiempo de ver, porque esto fue hace algunas horas. Bienvenido, Javier. Un gusto recibirte acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, y este presupuesto incluye adecuaciones tributarias, según el término usado por el ministro de Economía. Comencemos por la primera, ¿no? Ampliar el impuesto a la renta de las personas físicas para alcanzar las ganancias de capital que quedaron por fuera del alcance de la reforma tributaria de 2007. ¿Podemos explicar en qué consiste? Sí. Primero se comienzan a gravar los incrementos patrimoniales de activos en el exterior de colocaciones mobiliarias, por ejemplo, una acción, que hoy no estaban grabados, hoy solo estaba grabado el rendimiento, el dividendo. Y además, que creo que es novedoso, por lo menos para lo que eran las expectativas, se comienzan a grabar también rendimientos e incrementos patrimoniales por activos inmobiliarios en el exterior. En definitiva, pasan a estar grabados todas las rentas que tienen los uruguayos por activos en el exterior. Bien, ¿y eso a cuánta gente está medido? ¿Cuántos uruguayos tienen propiedades en el exterior que les va a empezar a aplicar esta modificación? No tengo datos de cuántos, pero son muchos. Si uno considera inversiones inmobiliarias más inversiones mobiliarias, es un número no menor que va desde pequeños inversores a grandes inversores, pero no tengo un número exacto de cuántos pueden ser. Pero afecta a cualquier, perdona, Sapo, a cualquier persona que tenga una propiedad, que solo la tenga o que la tenga y la esté alquilando. Que solo la tenga y que obtenga rentas. Como lo que se graba son las rentas, tendría que tener la propiedad o alquilarla y obtener una renta por arrendamiento, o en el momento de la venta, la renta que obtenga por vender la propiedad. Bien. Si solo tiene el activo en el exterior, pero ni lo arrienda ni lo vende. Si está quieto, no tiene que pagar nada. Si está quieto, no paga nada. No paga nada, solamente con los dividendos que genera, digamos. Sí, con las rentas que genera la inversión. Ahí está. Vos estás en el departamento tributario de CPA Ferrer, ¿no? Me imagino que también manejan información sobre el volumen de, por ejemplo, inversiones de uruguayos en el exterior. Hubo un pedido de informes del diputado frente amplista Bruno Giometti sobre cuál es el capital estimado que podría ser eventualmente tocado por este impuesto. Eran 60.000 millones de dólares alrededor de eso. ¿Es así efectivamente? ¿Manejan esa cifra? Es así, son unos 60.000 millones de dólares. Después es muy difícil determinar cuánto se va a impactar en la recaudación, porque esos 60.000 millones de dólares es el total, pero hay que ver cómo se componen para ver cuál es el efecto de este cambio. Por ejemplo, si la mayoría, como es esperable, son colocaciones de tipo de depósito, hoy ya están tributando por los intereses. Entonces, este cambio normativo no los afectaría, no implicaría una mayor recaudación. En cambio, si las inversiones son en acciones o otro tipo de activos financieros cuya renta se obtiene fundamentalmente en la venta, o los inmobiliarios, como decíamos recién, ahí debería de haber un mayor valor. Ojo que en los 61.000 millones son las colocaciones financieras, no los activos inmobiliarios. Es difícil determinar, hay que hacer algún análisis con las composiciones. Hay que tener en cuenta además que en la norma, que quizás puede pasar más desapercibido, también se modifica el criterio de lo que es la imputación de la renta. Entonces, eso también podría tener algún cambio en cuanto al momento del pago. Quizás hoy puedan haber rentas que se obtienen en el exterior, que en algún momento estarían grabadas, pero que por cómo se computan en el tiempo puede ser que se difiera mucho el momento del pago. Con la nueva norma, que es muy reciente y por supuesto hay que analizar más,
el criterio de imputación hace que la renta se pague antes. Entonces, eso también puede impactar en los números de recaudación. Que si vos desagregás, digamos, este capital estimado, ¿no? ¿Cuánto hay digamos, de compras de acciones? ¿Cuánto hay de fondos de inversión? ¿Más o menos tienen una idea? No tengo la información. Hay información en el Banco Central respecto al total, pero no tengo por lo menos la apertura. Ahí está. ¿Y cuánto se recaudaría? Hice algún número, pero puedo estar hablando de cifras. Un rango. Te voy a decir un rango simplemente para responderte, pero tomando con cuidado que puede variar mucho por todas estas cosas. Pero calculo que puede andar entre 50 a 100 millones de dólares. Habrá que esperar. Depende mucho, porque capaz que te digo entre 50 y 100 millones de dólares y si hay muchos más intereses y mucho menos incrementos, digamos, mucho menos colocaciones de otros activos, capaz que ese valor es menos. Hoy pensemos que lo que se recauda por IRPF, por rendimientos en el exterior, están en torno a los 20. Entonces, capaz que un cálculo en función de determinados supuestos que sean entre 50 y 100, quizás pueda estar un poco sobrevaluado, pero es un número al que puedo llegar haciendo algunos números. ¿Se puede identificar qué tipo de capital es? Si es un capital elusivo, por ejemplo, que pueda moverse a otras áreas donde no tenga que estar grabado. Es una buena pregunta. El capital siempre es muy móvil, sobre todo las inversiones mobiliarias, no tanto las inmobiliarias. Si el impuesto termina gravando a las colocaciones o los activos, ahora son activos en forma más amplia, que los uruguayos tienen en el exterior. Entonces, todos los residentes en Uruguay que tienen esas colocaciones en el exterior las tienen que tributar. Ahí hay dos tipos de movimiento que se pueden hacer. Uno, llamémosle al lícito, que es que si tengo una colocación en el exterior, la saque del exterior y la invierta localmente y por lo tanto obtenga una renta de otro tipo. Si es en bonos del Tesoro Nacional estará exonerada. Otros movimientos que ya podríamos decir que no son tan lícitos, que es cuando lo hago con el fin de no declarar. Entonces, cuando uno habla a veces de la movilidad, está la movilidad que implica una planificación lícita con el fin de optimizar las variables tributarias, y está la otra que es que lo puedo sacar al exterior con algún gestor del exterior con el ánimo de no invertirlo y después dependerá de la capacidad que tenga la administración tributaria de fiscalizar y detectarlo. Pero en ese caso no me evita el pago. En todo caso es el contribuyente el que estaría en infracción. Entonces hay dos movilidades. Yo creo que como quedó la norma y lo que está grabado, no es tan sencillo la movilidad con un no pago que corresponda a no pagar, digamos. Ahora, es distinto que uno diga, bueno, muchas personas capaz que sacan la plata al exterior y no la terminan declarando. El mundo actual, con un país que tiene muchos intercambios de información, en fin, hace que eso se cierre a lo que era el mundo de hace 20 años, donde no había información, donde la declaración de activos era más digamos, una vocación de cada persona y no como ahora que hay mucha información y que probablemente pueda ser un poco más sencillo, no digo que sea fácil, de fiscalizar para la administración tributaria. Lo que decías es que es más difícil trampear al Estado y escaparte, digamos, de los controles del Estado. Es más difícil en general en el mundo por el camino que se está siguiendo, por todos los convenios de intercambio de información que hay, muchos automáticos, las administraciones reciben información en forma automática de colocaciones, en fin. Entonces no es tan sencillo. Siempre el capital es móvil de todas formas y dependerá ahí un poco la respuesta del equilibrio de esas dos cosas. Javier, sobre el impuesto mínimo global, que tiene otro nombre en la ley de presupuesto, que es el proyecto que se mandó al Parlamento, te hago dos preguntas. Esto ya se había anunciado, pero brevemente te pido que expliques qué cambia con respecto a este tema. Y lo segundo es preguntarte si esto implicaba para Uruguay hasta ahora omitir reglas internacionales, o sea, estaba incumpliendo algo, o es simplemente que se estaba perdiendo de recaudar cierto capital. Sí, no diría que estaba incumpliendo, sino que estaba en proceso de adecuar las normas internacionales en el país. Uruguay se afilió a lo que es el impuesto global, el Pilar 2 de la OCDE, ya hace algún tiempo. ¿Qué hace este Pilar 2 de la OCDE? Establece un impuesto mínimo en el mundo que dice que una empresa no puede tributar menos de un 15% en cualquier jurisdicción en el mundo. ¿Qué quiere decir? Instala una empresa en Uruguay que
de repente el gobierno le quiere dar o un régimen de exención total o por promoción de inversiones y termina con una tasa, supongamos, de 0, lo que dicen estas reglas es que en el país de la matriz de esta empresa por lo menos tengo que tributar un 15% por esas rentas. ¿Qué se logra con esto? Y bueno, reducir mucho las ventajas tributarias que cualquier país puede otorgar en detrimento de otros. Acá lo que busca la OCDE con estas normas es no quiero que haya jurisdicciones que atraen inversiones a costa mía, porque digamos, cuando uno ofrece su país para hacer inversiones, compite con otros y esto es, te ofrezco la variable tributaria en primera medida. Entonces el impuesto lugar lo que hace es poner una vara mínima del 15%. Sobre el 15% podés jugar con lo que vos quieras, por debajo o no. ¿Qué hace Uruguay ahora y por qué se habla del impuesto mínimo doméstico complementario? Porque las normas de la OCDE, cuando establecieron este impuesto mínimo global, también permitieron a cada jurisdicción que optaran si querían incluir una regla para gravarla en esa jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Yo voy a gravar en la matriz con un 15%, pero te permito a vos, Uruguay, si querés aplicarlo en tu país. Entonces recaudalo vos, no hay problema, no te castigo por eso, se computa ese impuesto y no le hago tributar a la matriz. Es eso de vamos a gravar la renta porque si no la grabo acá, la graban en otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, para la empresa multinacional, son grupos que tienen que tener ingresos de más de 750 millones de euros. Como lo iba a pagar de todas formas, uno diría, esto tiene lógica y es algo bueno, porque Uruguay está adecuando las normas, estableciendo que ese importe se pague en Uruguay y que no se vaya al exterior, y desde ese punto de vista esta adecuación tiene lógica. Acá la pregunta y un tema a ver es qué va a pasar en el futuro, porque sobre las inversiones que hoy están situadas en Uruguay hay menos movilidad. Una vez que se pone el impuesto mínimo doméstico, uno diría, bueno, si lo voy a tributar en el exterior o lo tributo en Uruguay, desde el punto de vista del bolsillo de la empresa da igual y no, en principio uno no ve una razón para que no se tribute en Uruguay. Acá la pregunta es, y para las nuevas inversiones que querramos captar, que como país querramos captar, ¿este 15% es clave o no es tan clave? Y yo creo que ahí sí puede haber un peso que hoy no se está visualizando tanto y que habrá que esperar, pero... Claro, porque de repente a la empresa no le vale la pena instalarse en otro país cuando capaz que le termina saliendo similar quedarse en su base, digamos. Sí, por lo menos pierde un diferencial relevante que hoy se usaba y que todos los países lo usan en mayor o menor medida. Cuanto más chico es el país, cuando quizás pueda estar más alejado geográficamente y más tiene que recurrir a ese tipo de estrategias, digamos, y esto lo limita y lo fija en un valor mínimo. Habrá que ver cómo evoluciona, ya sabemos que Estados Unidos se bajó de este impuesto global, países asiáticos en principio hoy no están adentro y uno no avisora que ingresen. ¿Qué pasa con las empresas que se instalan en Uruguay pero que son tentadas por instalarse en la región, puntualmente en Paraguay, por ejemplo? Sí. ¿Paraguay cómo se para en este tributo? Paraguay todavía no ha avanzado en lo que son las reglas GLOB. Hay que esperar y hay que ver. Hoy Paraguay es una competencia de Uruguay porque tiene una tasa de impuesto a la renta del 10%, una tasa del IVA del 10% y una tasa de impuesto a la renta personal del 10%, el famoso triple 10. Por supuesto que después cuando uno ve la renta en cabeza del accionista en Paraguay, también hay impuestos que graban la distribución, hay un 15% que graba la distribución al accionista, más un 5% que graba la empresa y con eso la tributación a la renta puede estar en torno del 30%. Hay aparte, en cualquier caso, el peso tributario es menor y hay una competencia que tiene que ver con el costo de mano de obra también. Pero hoy Paraguay no está avanzando, no está dando los pasos con la velocidad que los está dando Uruguay. Y digo con la velocidad con cuidado porque creo que Uruguay por ahora lleva un ritmo razonable de ir adoptando medidas y creo que esto está bien lo que hizo Uruguay. Tenía que poner el impuesto doméstico y no perder recaudación hacia el exterior. Eso no quita que la OCDE no introdujo el impuesto mínimo global para favorecer a países como Uruguay. Lo introdujo para favorecer a países de la OCDE, de la Unión Europea, países que son inversores en el mundo y en algún momento creo que eso nos va a pegar y va a generar los efectos que busca esto, que es que las inversiones no se muevan tanto por usando o escudándose en la variable tributaria. Javier. O sea que, perdón, Gabriel, o sea que por un lado capaz que recaudamos, no sé, se habla de 300 millones de dólares. Sí, 350, 0,5% del PIB. Pero por otro lado, y este gobierno ha hecho mucho énfasis en la captación de inversiones,
justamente porque se vienen tiempos en los cuales la captación de inversión va a ser más compleja, dado este tipo de impuestos. ¿Es así? Sí, y eso va a jugar. Ojo que yo no estoy diciendo que no se tiene que introducir el impuesto mínimo global. Los pasos que está haciendo Uruguay son los correctos y hay que introducir digamos, la incorporación del impuesto mínimo doméstico complementario. Creo que va por el único camino que tiene Uruguay. Para no decir si es bueno o malo, es el único. Entonces, es el camino que hay que recorrer. Ahora, el mundo juega, las reglas que introducen el impuesto mínimo global se hicieron para algo y eso va a tener su efecto y va a haber que esperar. Tendremos que ver cómo se mueve Uruguay de forma inteligente para que esos eventuales efectos colaterales jueguen lo menos posible, cómo podemos competir en este nuevo mundo y con estas reglas para hacer que nuestro país siga siendo atractivo en términos relativos, porque siempre esto se mira en términos relativos, cuánto uno puede ser un poquito más atractivo que otro para tratar de captar la inversión, y hay que ir por ese lado. No había más que adaptarse e introducir normas de este estilo para, de nuevo, no perder una recaudación que de todas formas se iba a dar en alguna parte del mundo. Hablemos ahora de las compras por franquicia. De hecho, hemos tenido debates sobre proyectos que están en el Parlamento, que pretenden unos aumentarlos, otros bajarlos. Pero el asunto es que el gobierno pretende aumentar esta cifra a $800 en una sola partida o en 3, según como lo prefiera el usuario, sin impuestos más el 22% de IVA. ¿Qué impacto podría tener esto en la caja del Estado? Bueno, hay que hacer ahí una cuenta de cuál es el margen según lo que cada uno compra y también depende mucho del país de origen, hoy respecto a lo que sale comprar en plaza un bien respecto a la importación. Para todo lo que es fuera de Estados Unidos, y ahora claro por qué, se aplicaría el IVA del 22%. En compras al exterior, y con un mínimo de $20. Por lo cual, cuanto más bajo sea el valor de la compra, más va a pesar ese mínimo de $20. Se extiende 800, es verdad, hoy el tope total está en 600 en 3, ahora en principio se extiende 800, también serían 3, no lo dice el texto, pero los dicen los motivos del proyecto. ¿No sería en 1 en principio, o en 3? En principio. Puedes repartirlo como quieras, fraccionarlo como quieras. Como está la norma, uno Claro. lo podría fraccionar como quiere, lo cual otorga más libertad, o gasto los 800 de una sola vez, o en la combinación que yo quiera, en principio en 3. No te estoy respondiendo la pregunta. No. A ver, hay que ver cuánto pesa el IVA del 22%, que termina engrosando el costo para las personas, versus lo que valen los bienes y lo que valen en plaza. Sin duda que esto pone una brecha o acorta la brecha de conveniencia. Eso con todo lo que no es Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto aclara que el cambio del IVA no afecta a aquellos países con los cuales existe un tratado de comercio que establezca otra cosa, y con Estados Unidos tenemos el TIFA, que expresamente para este tipo de operaciones menciona que no pueden ser gravadas por impuestos. En fin, más allá de la discusión de si esos impuestos incluyen o no un impuesto interno, en principio, en mi opinión, sí, y Uruguay no podría incluir el IVA a las compras con Estados Unidos. Si esto es así con esta redacción, este IVA del 22%, que sí puede ser el efecto Temu y que aplica para otros mercados, China, no aplicaría para Estados Unidos. Entonces, ahí con Estados Unidos se abre que tengo más margen en una sola compra y no tengo el IVA. Entonces, quizás incluso me pregunto si no podría abrir digamos, un mayor elenco de posibilidades de bienes que hoy no se pueden comprar, por lo menos no con este régimen que hoy llega a los $200, sí por este de 800, o sea que podría comprar un bien más caro, ejemplo, una computadora, en las situaciones actuales. Habrá que ver cómo juega lo que es Estados Unidos versus lo que es otros mercados. Pero yo pienso, Javier, acá, porque no sé si es tu metido o no, pero hay una queja de la Cámara de Comercio pidiéndole por favor al gobierno que ponga algún tipo de ecualizador, digamos, entre lo que tributan los comerciantes que venden estos productos y lo que la gente se trae por Temu sin ningún tipo de impuestos, ¿no? Y se anunció el 22% pero por otro lado, ahora amplía hasta $800 en una sola compra. Puedes traerte una computadora o un celular de la manzanita que sale $600, $700, con lo cual empezarías a afectar a otros comercios que hoy día no estaban siendo afectados.
Entonces, en esas compensaciones que quiso hacer el gobierno, por un lado tratar de equiparar la parte tributaria, pero por otro lado, ampliando la base de productos que te puedes traer, ¿cómo queda parada la industria, los comerciantes y la industria nacional? Bueno, el gobierno movió esa balanza que mencionabas tú, dio algunas medidas, creo que las más relevantes por todo lo que es el efecto Temu de agregar el IVA, que no es nada más y nada menos que el 22% sobre el valor de las compras, pero por otro lado, para mover esa balanza y respetar, entiendo, y está un poco en los motivos del texto, elevó el umbral de 200 a 800 y en principio no se fija, por lo menos hasta ahora no está puesto así, un límite por operación. Entonces, sí iba para todo lo que es el efecto Temu, pero cierta liberación en lo que tiene que ver con el tope. Por un lado se pierde y por otro se puede llegar a ganar. Creo que el neto en la cuenta va a dar que el efecto Temu, el IVA a lo que es efecto Temu es mayor, pero también se abren ciertas posibilidades, por lo menos en lo que es una primera lectura del texto. Habrá que ver después cómo se reglamenta y si se pone algún tope por operación. Javier, gracias por haber venido esta Gaby, mañana. ¿son aumento de impuestos lo que se anunció? Bueno, cuando uno habla de aumentos de impuestos o de cambio de reglas, siempre tiene detrás una connotación negativa y cuando uno habla de esto es un cambio de reglas, o es, si lo mira en una forma de si es algo drástico o imprevisible, uno diría que no. Cuando uno ve si algo es un cambio de reglas, si yo en el fútbol te cambio la regla del Orsay, yo te cambié la regla. Después vemos si es mucho o no, si la elimino o si te dejo pasar dos brazos y no pasa nada. Hay un cambio, hay impuestos que aumentan para determinados contribuyentes. Entonces, desde ese punto de vista, sí, ciertos impuestos. Si se pone un IRPF sobre activos que hoy no tributaban en el exterior y sobre rentas de activos que hoy tributaban por otras, y bueno, implica un mayor gravamen, por lo menos para ciertas personas. Hay otros que bajan. No lo miraría como un cambio de reglas, creo que son algunos retoques a impuestos vigentes. Gracias, Javier. Por favor, a las órdenes, un gusto. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos a la televisión pública. Sentidos intactos.